Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. Iniciamos esta charla de hoy con nuestra invitada, que es Claudia Ortiz. Insisto, tengo muchas preguntas, pero vamos a hablar de este tema. Las portadas de los periódicos retratan lo que la UCA está diciendo a través del organismo del Observatorio de Derechos Humanos. Torturas, dice, durante los primeros 100 días del régimen de excepción. Un régimen aprobado el 27 de marzo. ¿Tú votaste por ese primer régimen, por la aprobación del régimen? No. No. ¿Cuáles fueron las razones? Porque, por ejemplo, Arena votó y dijo que en ese momento se justificaba la aprobación por las prórrogas. Ya no, pero tú desde el principio dijiste que no. Sí. ¿Por qué? Bueno, tengo que aclarar que en ese momento estaba incapacitada por COVID. Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí nuevamente en tu canal informativo y en esta ocasión tenemos a la diputada por el partido Vamos, que claramente podemos notar que no están al lado del pueblo salvadoreño, ya que ellos también están en contra del régimen de excepción. Recordemos que el régimen de excepción es el que está limpiando toda esa plaga de criminales en El Salvador. Vemos aquí el siguiente video. Pero sí, pues me di a la tarea de dar a conocer mi postura. Creo que era algo muy responsable de hacer en un momento donde se estaba tomando ese tipo de decisión. Mauricio no ha sido el primer régimen de excepción al que hemos estado en la actual administración. De hecho, regímenes de excepción habían habido, creo que antes de la guerra, pero durante la historia democrática de El Salvador no había sido necesario tener un mecanismo de esa naturaleza. Entonces, durante la emergencia sanitaria se declaró régimen de excepción y vimos, según esa experiencia, que el gobierno actual no era digno de la confianza de entregarle los más amplios poderes sobre los derechos constitucionales de los salvadoreños. En la emergencia sanitaria hubo abusos de poder, hubo personas que fueron detenidas y maltratadas de una forma grave, personas que incluso fallecieron por este tipo de golpes, de maltratos, también personas que estuvieron recluidas 50 días, muchísimo tiempo más del que dictaba de manera científica una cuarentena para evitar contagios, personas que fallecieron en los centros de contención, etcétera. Ya habíamos tenido esa experiencia. Ya, y eso era con el tema de salud. En este caso, claro, eso era con salud. Este régimen de excepción, que ya se prorrogó por 4 veces, surge por un fin de semana extremadamente violento. Más de 80 homicidios. El gobierno dice, en este momento la situación es excepcional y necesitamos estas herramientas. Y Arena coincidió en eso. Digamos, estoy pensando en Arena porque es un partido de oposición. Claro, tú estabas, dice, incapacitada, pero cuando es así te cubre un suplente. Es decir, había una línea de no votar entonces por el régimen. Sí, es decir, mantuve y he mantenido durante todo el periodo que hemos estado con el régimen de excepción una postura en contra de esto. Y mira que el tiempo nos ha ido dando la razón, porque lo que preveía en un primer momento era que si en una situación donde el tema era la salud, si habían habido abusos de poder hacia la población salvadoreña, cuando el tema es la seguridad, donde parece que está más justificado, ¿verdad?, que el Estado despliegue su fuerza, entonces preveía que iban a haber abusos aún mayores, porque ya habíamos tenido la experiencia. Ahora, como digo, el tiempo nos fue dando la razón, porque esos abusos se fueron concretando y ahora la oposición en la Asamblea Legislativa unánimemente está votando en contra del régimen, visto que esta administración no ha sido digna de la confianza dada de tener amplios poderes sobre los derechos constitucionales de los salvadoreños. Esto ha llevado, Claudia, que muchos digan que tú estás defendiendo pandilleros, que tú eres la defensora de los mareros y que incluso en una plenaria hasta hiciste como un poema, así dijeron unos diputados del oficialismo, y que, bueno, muchos comentarios en Twitter ayer que anunciamos que tú venías para acá, dicen, llega la defensora de los mareros, por posturas como la que estás sosteniendo ahora. Sí, a ver, el régimen de excepción, como tú lo mencionaste, se tiene origen o se propone debido a que hubo un repunte de homicidios en los últimos días del mes de marzo.
un repunte de homicidios que no había sido el único en esta administración, sino que había sido el tercero, un repunte de homicidios muy elevado, que mostró como evidencia que el famoso Plan Control Territorial no había sido efectivo. Después de varios cientos de dólares, después, ¿verdad?, de que se había invertido, después de un despliegue. Entonces, cientos y millones de dólares. Cientos de millones de dólares, así es. Entonces, ¿cuál era la justificación de poder tener una medida tan extrema cuando el Estado no había sido capaz de desplegar de manera ordinaria y de controlar una problemática con las vías ordinarias? Sumado a eso, y cuando dicen que defiendo pandilleros, es un discurso barato con el ánimo de desviar la atención del tema central, y es la ausencia de una política seria y un plan serio de seguridad ciudadana en nuestro país, que se ha tomado de manera responsable y transparente para la sociedad salvadoreña. Nadie conoce en qué consiste el Plan Control Territorial, cuáles son sus indicadores de éxito, por qué ha funcionado en un momento, pero después por qué dejó de funcionar. Y los mismos diputados, y después corrigieron sus palabras en posteriores plenarias, dijeron que el Plan Control Territorial había fallado. Entonces, si no hubo una explicación de por qué eso había sucedido, y luego nos damos cuenta también, bueno, estaba en el contexto de la falta de extradición de cabecillas del crimen organizado, si un Estado no hace lo más básico, que es hacer que los responsables enfrenten la justicia, cuando en bandeja de plata se los estaban poniendo para que se fueran, sale sobrando que haga lo más, que es quitarle garantías constitucionales a la población salvadoreña para combatir el crimen organizado. Entonces, bueno, el tema que quiero resaltar es, además de los abusos que han habido, y que ayer se hizo a través del Observatorio de Derechos Humanos, un recuento importante de cuáles han sido los abusos, las irregularidades. Además, un periódico de investigación mostró, con una investigación de los expedientes judiciales a los que ha tenido acceso, cuáles han sido los criterios con los cuales las personas han sido detenidas, que van de cosas muy ambiguas, como que se veía nervioso, la persona se veía sospechosa, se le creaba una ficha policial bajo un procedimiento muy cuestionable. Entonces, si queremos seguridad ciudadana, y yo quiero seguridad ciudadana, y es algo que he defendido desde hace mucho tiempo, tenemos que tomar ese tema en serio y trabajar en primer lugar por la justicia, porque una medida de seguridad ciudadana que está basada en debilitar el sistema de justicia y crear injusticias para los inocentes, pero desigualdades donde haya ventaja para quienes sí son responsables, no nos va a funcionar en el largo plazo. Entiendo hasta ahí tu argumento. Toda decisión gubernamental va a generar apoyos y rechazos. Y en este caso, el oficialismo dice, incluso algunos sondeos de opinión pública reflejaron un apoyo mayoritario a las medidas adoptadas con el régimen de excepción, la reducción de los homicidios,